137 metros de largo, 23 de ancho y 3 niveles completos. Aquellas proporciones no nacieron del ingenio humano. Fueron instrucciones transmitidas con una claridad tan precisa que ningún constructor antiguo habría podido ignorarlas. La orden divina fue sencilla en palabras, pero descomunal en alcance: levantar un arca. No era una sugerencia, ni una idea vaga, sino un mandato que transformaría el mundo conocido. Cuando Noé escuchó aquella voz que le hablaba con autoridad eterna, comprendió que su vida cambiaría para siempre y que lo que se le había encomendado superaba cualquier obra realizada por manos humanas hasta ese momento. La Escritura describe la forma general del arca, el material necesario y el propósito que debía cumplir. Pero el proceso real, ese que exigió días interminables de sudor, decisiones técnicas y trabajo constante, queda entre líneas, esperando ser entendido por quien conoce lo que implica levantar algo tan colosal sin herramientas modernas. Antes de cortar un solo tronco, Noé tuvo que resolver el primer desafío: encontrar el terreno adecuado. Una estructura que se extendía más de un campo de fútbol no podía levantarse en cualquier espacio. Debía ser un lugar amplio, estable, sin inclinaciones peligrosas y cercano a los bosques donde crecían los cipreses seleccionados por Dios para la construcción. Imaginemos a Noé caminando lentamente por amplias zonas de tierra virgen, analizando la firmeza del suelo, observando la cercanía de los árboles, midiendo espacios con la vista. No había mapas, reglas de medición, arquitectos ni maestros carpinteros profesionales, solo discernimiento, experiencia adquirida en la vida diaria y una fe que le permitía ver posibilidades donde los demás solo veían tierra común. Cuando finalmente encontró el lugar perfecto, comenzó la parte que nadie habría aplaudido, porque no tenía nada de grandiosa: limpiar el terreno, mover piedras grandes sin poleas, arrancar raíces profundas sin herramientas de hierro refinado, igualar cada metro del suelo con cuñas improvisadas, palas rudimentarias y paciencia, compactar la tierra para que soportara toneladas de madera sin hundirse. Todo esto ocurría mientras la humedad propia de aquella era antigua subía desde el interior de la tierra. El texto sagrado menciona que una neblina se elevaba desde el suelo y regaba la superficie. Esa condición hacía que el terreno permaneciera blando, que la madera absorbiera humedad con facilidad y que las herramientas se hundieran en el lodo. Para trabajar sin hundirse hasta las rodillas, Noé tuvo que cavar canales pequeños alrededor del área, permitiendo que la humedad natural se desviara sin saturar la zona de construcción. No era lluvia proveniente del cielo, era la tierra respirando agua de manera constante, dificultando cada golpe, cada corte y cada avance. Mientras hacía este trabajo silencioso y pesado, la gente del entorno pasaba observando. Algunos murmuraban, otros se reían abiertamente. ¿Qué sentido tenía nivelar un área tan enorme? ¿Para qué preparar una extensión de terreno capaz de albergar algo inconcebible? Noé no respondió jamás, porque su proyecto no dependía de convencer a nadie, sino de obedecer a Dios. Había comprendido que la lógica humana jamás entendería una obra diseñada desde lo alto. Cuando el terreno finalmente quedó firme, plano y seco, se abrió un nuevo capítulo del mandato divino: reunir la madera que sostendría la embarcación que preservaría la vida. Reunir la madera no fue una tarea menor. La orden divina especificaba ciprés, un árbol conocido por su resistencia, su capacidad para soportar humedad y su durabilidad frente al paso del tiempo. No eran troncos pequeños ni manejables, eran gigantes naturales cuya tala requería fuerza, precisión y perseverancia. Cada golpe con herramientas rudimentarias tenía que ser firme, calculado, repetido una y otra vez, hasta que el tronco comenzara a gemir bajo la presión y finalmente cediera.
Noé no trabajaba solo. Sus hijos se unieron a él, aprendiendo con rapidez, repitiendo instrucciones, perfeccionando técnicas y compartiendo el peso de una misión que no habían elegido, pero que los marcaría para siempre. Pero talar era apenas el inicio. Mover esos troncos enormes era otro desafío monumental. Sin ruedas robustas, sin animales suficientes para arrastrarlos y sin maquinaria que aligerara la carga, Noé recurrió a la técnica que conocían los antiguos: rodillos de madera. Colocaban troncos más pequeños bajo los troncos principales, formando una especie de vía improvisada. Con cuerdas gruesas, palancas talladas a mano y esfuerzo coordinado, arrastraban lentamente cada pieza hasta el terreno preparado. El proceso era lento, agotador y peligroso. Toneladas de madera avanzaban apenas unos metros por día, mientras los rodillos utilizados atrás debían trasladarse nuevamente hacia adelante para continuar el movimiento. A pesar de todo, cada tronco que llegaba al sitio era una victoria silenciosa, un ladrillo más en la estructura ordenada por Dios. La acumulación de madera marcó el inicio de la fase más compleja, la construcción del esqueleto del arca. Cualquier constructor antiguo habría entendido la importancia de la base. La quilla, una viga central enorme, debía ser lo suficientemente larga y sólida como para soportar el peso total del casco, las cubiertas y la carga viva que más tarde llenaría el interior. Sin embargo, ningún árbol alcanzaba los 137 metros de longitud necesarios. La solución era unir varias vigas gigantes mediante uniones perfectamente talladas. Este sistema de acoples, conocidos desde épocas remotas, consistía en encajar una pieza con otra de forma tan precisa que, reforzadas con estacas y clavijas, se convertían en una sola línea continua. Aquella quilla se convirtió en la columna vertebral del arca. Con la base lista, Noé enfrentó el siguiente reto: levantar las costillas del arca. Estas vigas curvas determinarían la forma del casco y debían ajustarse con absoluta exactitud. Una costilla inclinada unos centímetros podía comprometer toda la estructura. Por ello, Noé utilizó cuerdas tensadas como guías y piedras colgantes a modo de plomada para asegurar la verticalidad. Las costillas eran levantadas mediante palancas largas y cuerdas resistentes, usando únicamente la fuerza humana. Cada pieza debía arquearse naturalmente para encajar en su posición, y cada unión debía quedar firme antes de avanzar al siguiente segmento. El proceso se repitió decenas de veces, hasta que la forma del arca comenzó a surgir frente a los ojos de todos. Una estructura inmensa, elevándose en un lugar donde no existía mar alguno. El contraste era notable. Algunos aldeanos se acercaban solo para burlarse, otros observaban con curiosidad, pero a Noé nada lo detenía. Él trabajaba movido por una certeza interna que superaba cualquier duda externa. Cuando el esqueleto estuvo en pie, la obra adquirió una presencia imponente, como si una montaña de madera hubiese brotado del suelo mismo. Y entonces llegó una etapa crucial que definiría la supervivencia del arca: sellarla contra el agua. Sellar la estructura era indispensable. Una embarcación tan grande, hecha completamente de madera, debía resistir no solo la lluvia, sino la presión de aguas violentas y prolongadas. La instrucción divina fue clara: cubrir el arca con brea por dentro y por fuera. Aquella sustancia, espesa y oscura, provenía de la tierra y debía calentarse hasta volverse maleable. Noé y sus hijos encendieron hogueras, colocaron recipientes resistentes sobre las brasas y esperaron a que la resina comenzara a hervir, liberando un olor denso que impregnaba todo el ambiente. Cuando alcanzaba la consistencia adecuada, debían aplicarla rápidamente antes de que se endureciera.
Cada tabla, cada unión, cada ranura recibía varias capas, una tras otra, hasta garantizar que ninguna filtración destruyera aquello que tantos años había costado levantar. El sellado interior era tan importante como el exterior. La madera, por naturaleza, respira, absorbe humedad y se expande. Un pequeño error podía convertirse en una tragedia durante la tormenta. Por eso, Noé inspeccionaba cada tramo con meticulosidad, palpando la superficie, buscando grietas invisibles, asegurándose de que las vigas se hubieran asentado correctamente. Muchos días se dedicaron solo a reforzar zonas críticas y aplicar nuevos recubrimientos donde la brea se había retraído. Lo que se levantaba ante ellos ya no era únicamente una gigantesca estructura. Comenzaba a convertirse en un refugio hermético, diseñado para resistir fuerzas que ningún ser humano del mundo antiguo podía comprender. Con el exterior asegurado, surgió otro desafío: transformar aquel inmenso casco en un espacio habitable para cientos de criaturas. La Escritura menciona la presencia de compartimentos, una palabra que sugiere divisiones internas, espacios delimitados, habitaciones funcionales que permitirían ordenar las especies sin riesgo. Noé tuvo que imaginar la distribución más eficiente. 3 niveles, cada uno con celdas y pasillos, permitirían controlar mejor el peso, el ruido y los movimientos. Para ello, levantó muros de madera lo suficientemente altos para separar a los animales, pero no tan gruesos como para añadir peso excesivo. Cada división debía encajar con exactitud dentro del casco, sin comprometer los refuerzos principales. La lógica indicaba que los animales más pesados debían colocarse en el piso inferior. Elefantes, bueyes, camellos y criaturas de gran masa ayudarían a que el arca mantuviera un centro de gravedad bajo. En el nivel intermedio se ubicarían depredadores, herbívoros medianos y animales de tamaño considerable, todos encerrados en espacios cuidadosamente asegurados para evitar ataques o accidentes. En el nivel superior quedarían aves, animales pequeños y aquellos que requerían más ventilación. El orden no solo evitaba el caos, reducía riesgos sanitarios, facilitaba la alimentación y contribuía a la estabilidad general de la embarcación. Otro aspecto vital era la ventilación. Se construyó una abertura continua bajo el techo, de un codo de altura, suficientemente grande para permitir la entrada de aire fresco, pero diseñada de forma que la lluvia no entrara. Noé probablemente complementó esta abertura con pequeñas rendijas laterales, protegidas con aleros de madera para permitir la circulación cruzada del aire. Sin esta ventilación, los gases y vapores producidos por los animales habrían convertido el arca en un lugar mortal. Finalmente, llegó el momento de pensar en el alimento. Un año entero de provisiones requería una organización minuciosa. Graneros improvisados, canastas, recipientes sellados y heno compactado ocuparon secciones completas del arca. Cada suministro debía estar protegido de la humedad, del moho y de los animales que intentarían tomar más de lo que les correspondía. Cuando todo estuvo almacenado, el interior del arca se parecía más a una ciudad flotante que a un simple barco. Con los niveles internos organizados y las divisiones en su lugar, Noé debía enfrentar uno de los elementos más críticos de toda la embarcación: la puerta. Aquella abertura gigantesca no solo permitiría la entrada de animales de todos los tamaños, sino que representaba el punto más vulnerable del casco. La Biblia menciona que la puerta estaba en un costado, y aunque no describe el mecanismo, cualquier constructor del mundo antiguo sabría que un hueco de esa magnitud requería refuerzos extraordinarios. Noé rodeó el marco con vigas gruesas, probablemente más pesadas que las utilizadas en otras partes del arca, para que la estructura no se deformara cuando soportara el peso de animales grandes entrando en fila.
También añadió travesaños diagonales que distribuían la presión y aseguraban la estabilidad. El sistema de cierre tuvo que ser simple y resistente. Sin metal disponible en grandes cantidades para fabricar bisagras modernas, lo más lógico era un pivote vertical, un eje de madera robusto incrustado en la base y la parte superior del marco, permitiendo que la puerta girara como una enorme compuerta. Se requería fuerza para moverla, pero su firmeza estaba garantizada. Aunque la puerta fuera ingeniosamente diseñada, la escritura revela un detalle sorprendente. Dios mismo la cerró cuando llegó el momento. Aquello no solo aseguraba un sellado perfecto, sino que simbolizaba que el arca no dependía del esfuerzo humano, sino del propósito divino. Antes de que los animales llegaran, Noé realizó una inspección completa del interior. Caminó por cada pasillo, tocó cada viga, probó el estado de la brea endurecida, presionó cada tablón para asegurarse de que todo permaneciera firme. En una estructura tan grande, la madera habla, cruje, se ajusta, advierte. Los años de trabajo habían afinado el oído de Noé y cualquier sonido fuera de lugar era corregido antes de que representara un peligro. Sus hijos lo acompañaban, observando con respeto cómo la estructura que habían levantado con sus propias manos se preparaba para cumplir su destino. Entonces ocurrió lo extraordinario. La Biblia afirma que los animales llegaron a Noé. No dice que los capturara, ni que los persiguiera, ni que hubiera corrales temporales escondidos en el bosque. Llegaron. Era como si una fuerza invisible los guiara, como si supieran exactamente hacia dónde caminar. Imaginemos la escena: parejas de animales emergiendo de entre los árboles en perfecta calma, aves descendiendo cerca de la entrada, depredadores y presas caminando unos junto a otros sin mostrar agresividad, reptiles desplazándose en líneas ordenadas, criaturas pequeñas moviéndose con rapidez pero sin confusión. Todo ocurría en una sincronía tan precisa que solo podía interpretarse como la intervención directa de Dios. La familia observaba maravillada, mientras guiaban a cada especie hacia su compartimento. Dedicaban tiempo a revisar puertas, reforzar cierres y asegurarse de que los animales estuvieran tranquilos. La entrada de las criaturas marcó el inicio de la última etapa: preparar el arca para el encierro. Noé y su familia acomodaron agua, distribuyeron alimento en cada nivel, reforzaron cuerdas y revisaron una vez más los puntos más sensibles de la estructura. Cuando todo estuvo listo y las criaturas se encontraban en sus espacios, la puerta se cerró desde el exterior por la mano de Dios. La oscuridad interior se volvió solemne. Afuera, el mundo continuaba como si nada. Adentro, comenzaba la mayor prueba que jamás habían enfrentado. El silencio dentro del arca duró poco. Aunque la puerta había sido cerrada por Dios, todavía no había señales del juicio anunciado. Los animales respiraban con calma. La familia revisaba los últimos detalles y la estructura permanecía inmóvil, asentada sobre la tierra. Pero todo cambió cuando la primera sacudida estremeció el suelo. La Biblia describe que las fuentes del gran abismo fueron abiertas, un evento tan violento que debió sentirse como un terremoto inmenso. Noé y su familia percibieron cómo la tierra temblaba bajo ellos, no por el agua que venía del cielo, sino por las fuerzas que brotaban desde las entrañas del mundo. Gritos lejanos, crujidos profundos, fracturas invisibles anunciaban que algo sin precedentes estaba ocurriendo. Luego llegó el sonido que nadie había escuchado jamás: lluvia cayendo desde el cielo. Las primeras gotas golpearon la madera del arca con un ritmo irregular, pero pronto aquel golpeteo se transformó en un estruendo ensordecedor. Era una lluvia pesada, constante, crecientemente violenta. El arca vibraba con cada impacto, mientras truenos rasgaban el cielo y relámpagos iluminaban por breves instantes el interior del casco
a través de las pequeñas aberturas superiores. La familia de Noé permanecía unida, escuchando la fuerza del cielo desatarse sin piedad. Afuera, la gente que se había burlado de Noé enfrentaba una realidad incomprensible. El agua comenzaba a acumularse con rapidez, los ríos desbordaban, los caminos desaparecían y la lluvia no mostraba señales de detenerse. El temor se extendía mientras las aguas subían más alto de lo imaginable, pero en el interior del arca, aunque también sentían la tensión, reinaba un orden cuidadosamente preparado. Los animales permanecían en sus compartimentos, la familia mantenía la calma y la madera, al estar bien sellada, resistía los primeros embates. Con el paso de los días, el agua subió tanto que el arca comenzó a perder contacto con el suelo. Los primeros movimientos fueron suaves, casi imperceptibles, como si la estructura se meciera con lentitud. Luego, el balanceo aumentó mientras la corriente la levantaba completamente. Aquello debió ser una sensación indescriptible. La obra construida durante décadas finalmente flotaba. Noé entendía que no existían velas, timón ni remos para controlar la dirección. La embarcación estaba completamente en las manos de Dios. El arca se desplazaba con el flujo de las aguas, ascendiendo cada vez más mientras montañas y valles quedaban bajo el torrente que lo cubría todo. La lluvia cesó después de 40 días. Dentro del arca, la rutina se volvía crucial. Alimentar animales, limpiar espacios, revisar uniones, reforzar zonas delicadas y mantener la ventilación funcionando. Noé se convertía en administrador, padre, carpintero, cuidador y vigía al mismo tiempo. Las marcas de los días se contaban en la repetición constante de labores, pero un día algo cambió. La estructura ya no descendía ni se mecía como antes. Parecía haberse detenido. Noé comprendió que las aguas comenzaban a bajar lentamente. Aquello marcaba el inicio de una nueva etapa, el descenso paulatino hacia el mundo transformado que los esperaba más adelante. La disminución del agua no fue inmediata. Tomó meses antes de que el arca encontrara un punto estable donde apoyarse. Finalmente, la Biblia señala que reposó sobre los montes de Ararat, una cadena elevada y extensa donde las aguas comenzaron a retirarse más rápido. Aún así, Noé sabía que no podía abrir la puerta ni permitir que los animales salieran hasta tener una señal clara. La humedad seguía presente, la tierra no estaba firme y no había forma de saber cuánto tardaría en secarse. Por eso abrió la ventana superior, la única apertura considerable de la embarcación. El aire fresco inundó el interior después de tanto encierro, y una luz tenue se filtró entre los listones, iluminando los compartimentos que habían permanecido en penumbra durante semanas. Noé necesitaba información, así que soltó un cuervo, una criatura fuerte capaz de resistir largos periodos sin descanso. El ave revoloteó alrededor y no regresó, probablemente encontrando restos flotantes donde posarse. Este resultado no le brindó claridad, así que una semana después decidió enviar una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma buscaba tierra seca, espacios firmes donde construir nido. Sin embargo, regresó sin nada, indicándole que el mundo seguía bajo el agua. Esperó otra semana y volvió a intentarlo. Esta vez, la pequeña ave volvió con una hoja de olivo en el pico, una prueba viva de que la tierra comenzaba a renacer. Fue una señal esperanzadora, pero Noé aún no se precipitó. Una tercera semana pasó y volvió a soltar la paloma. Esta no regresó, lo que significaba que había encontrado un lugar adecuado para vivir. La naturaleza volvía a respirar y el arca había cumplido su función como refugio. Entonces Dios habló nuevamente, con la misma claridad con la que lo había guiado desde el principio. Era tiempo de salir. La puerta, sellada por la mano divina, ahora debía abrirse para permitir que la vida
repoblase la tierra. Noé obedeció. Empujó la gigantesca compuerta con ayuda de sus hijos, sintiendo cómo la luz inundaba el interior, con una intensidad que hacía difícil mantener los ojos abiertos. Los animales comenzaron a salir en orden. Algunos avanzaron con cautela, otros corrieron con energía contenida durante meses. La familia observaba maravillada cómo cada especie se dispersaba siguiendo instintos renovados por el Creador. El aire fresco, la tierra mojada y el silencio absoluto formaban un paisaje completamente distinto al del mundo anterior al diluvio. Nada quedó de lo que conocían. Era como si la creación estuviera comenzando otra vez. Noé, consciente de que había sobrevivido no por su habilidad, sino por la gracia divina, construyó un altar apenas puso un pie firme en la tierra. Utilizó piedras, madera seca y los recursos que encontró cerca. Allí ofreció un sacrificio al Señor, un acto de gratitud por la protección, la guía y la oportunidad de empezar de nuevo. La Biblia dice que Dios se agradó del aroma y estableció un pacto. Nunca más destruiría toda vida con agua. Como señal visible, colocó un arco en el cielo, un recordatorio eterno de misericordia. Desde ese momento, una nueva humanidad comenzaría. La familia de Noé repoblaría la tierra, levantaría hogares, cultivaría alimento y formaría nuevas naciones. El arca, que había sido refugio en tiempos de juicio, se transformó en un símbolo de salvación, obediencia y esperanza. Su historia, grabada en la memoria de la humanidad, recordaría para siempre que cuando Dios habla, la fe no es opcional. Es el camino que preserva la vida y abre puertas hacia un nuevo principio.